Comenzamos con geometría analítica. Hoy vamos a ver lo que son los vectores fijos en el plano. Un vector fijo AB es un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas 2, menos 1 y el punto B de coordenadas menos 3, 2. Los vamos a dibujar en el eje de coordenadas. Recordad que este es el eje de las X, el eje de Y. Vale, vamos a dibujar el punto A. Si dibujamos el punto A, cuando X vale 2 y vale menos 1, estaría aquí, punto A, 2 menos 1, y el punto B de coordenadas menos 3, 2, que estaría aquí, menos 3, 2. Cuando decimos que el vector AB es un segmento orientado, significa que es el segmento que une A y B, y que es orientado, significa que tiene el origen en A y el extremo en B. Es decir, que la flecha tiene que indicar hacia B. Es decir, este sería el vector AB. Se representa de esta manera. Origen y extremo y una flecha encima. Bueno, vamos a interpretar este vector como desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tendría que desplazarse un objeto para ir desde A hasta B? Si nosotros intentamos ir desde A hasta B, vamos a ver cuántos desplazamientos horizontales habría. 1, 2, 3, 4 y 5 desplazamientos horizontales hacia la izquierda y 1, 2 y 3 desplazamientos verticales hacia arriba. Los voy a dibujar de otro color para que se vean mejor. Vale. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vector AB, teniendo en cuenta los desplazamientos, sería el vector menos 5 desplazamientos horizontales, al ser hacia la izquierda son negativos, 3 desplazamientos verticales, al ser hacia arriba es positivo. Vamos a estudiar ahora los elementos de un vector fijo. Dados los puntos A y B, vamos a representar en el plano el vector AB. Si representamos en el plano el vector AB, imaginamos que el punto A está aquí y el punto B, por ejemplo, aquí. Dibujamos el vector AB, recordamos que es un segmento orientado de origen en A y extremo en B. El vector AB sería el siguiente. Pues vamos a ver los elementos de un vector fijo. El primer elemento es el módulo. El módulo es la longitud del vector AB, es decir, sería lo que mide el vector AB y se representa entre dos barritas. El segundo elemento de un vector es la dirección. La dirección es la dirección de la recta que lo contiene, es decir, sería la dirección de esta recta. Y por último, el sentido. El sentido queda determinado al ir desde el origen al extremo, es decir, el sentido nos lo indica la punta de la flecha. Tendría este sentido. Pues estos son los elementos de un vector fijo. Vamos a ver ahora cómo calcular las coordenadas de un vector fijo. Partimos del ejemplo anterior. Supongamos que tenemos el punto A de coordenadas 2, menos 1 y el punto B de coordenadas menos 3, 2. Vamos a dibujar el vector AB, es decir, el vector de origen A y extremo B. El vector AB sería este. Bueno, si analizamos los desplazamientos, como hacíamos antes, teníamos que para pasar de A a B realizábamos 5 desplazamientos horizontales hacia la izquierda y 3 desplazamientos verticales hacia arriba. Por eso teníamos que las coordenadas eran menos 5, 3. Sin embargo, podemos hacer esto analíticamente. Esto quiere decir sin tener que dibujarlo ni ver los desplazamientos en el plano. Dados dos puntos analíticamente, dados dos puntos A y B de coordenadas, el punto A, A sub 1, A sub 2 y B, B sub 1, B sub 2, las coordenadas del vector AB serán la primera coordenada B1 menos A1, B2 menos A2. Es decir, habría que restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. En el ejemplo que habíamos puesto antes, vamos a ver si realmente se cumple. Si nosotros teníamos que el punto A era el 2 menos 1 y el punto B
era de coordenadas menos 3, 2. Según la fórmula, para calcular el vector AB en coordenadas, tendríamos que hacer la primera coordenada de B menos, perdón, menos la primera coordenada de A, y esa sería la primera coordenada, segunda coordenada de B menos la segunda coordenada de A. Operando operamos primero esta parte y operamos después esta y obtendríamos menos 3 menos 2 menos 5, primera coordenada del vector AB, y 2 menos menos 1, 3, segunda coordenada del vector. Vamos a ver entonces para un ejemplo cualquiera y sin tener que dibujarlo en el plano. Si nosotros tenemos los puntos A de coordenadas 3, menos 1 y B de coordenadas menos 1, 2, vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, el vector AB sería restar la primera coordenada de B menos la primera coordenada de A. Tendríamos esto. Segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A. Siempre extremo menos origen. Menos 1, menos 3, menos 4. Y si hacemos 2 menos menos 1, obtendríamos 3. También serían los desplazamientos en el plano. Vamos a profundizar en el concepto de vector fijo viendo algún caso concreto. Vector nulo y vector opuesto. ¿Qué sucede si en un vector fijo el origen es igual al extremo? Supongamos que tenemos el punto A, lo dibujamos aquí, y queremos dibujar un vector que tenga origen en A y extremo en A. En realidad sería un único punto, el punto A. Entonces el vector AA sería un único punto. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que el vector AA se dice que es un vector nulo, porque en realidad no habría vector. Vamos a ver qué sucede ahora si tenemos el vector AB y el vector BA, es decir, que son vectores opuestos. Supongamos que tenemos el vector AB, dibujamos el punto A, un punto B y el vector AB, de origen en A y extremo en B. Y vamos a dibujar el vector BA, es decir, un vector que tenga origen en B y extremo en A. Bueno, pues vamos a analizar qué sucede con estos dos vectores. Los vectores AB y BA cumplen las siguientes condiciones. 1. Tienen el mismo módulo, es decir, la misma longitud. 2. Tienen la misma dirección, están en la misma recta. Y 3. Tienen sentido contrario. Vale, el sentido de la flecha es contrario. Vamos a ver qué sucede ahora si nosotros analizamos esto en coordenadas. Si analizamos el vector AB, imaginad que tiene unas coordenadas x, y serán los desplazamientos que hay para ir desde A hasta B. Si hacemos eso, por ejemplo en el dibujo serían 3, 3. Vamos a ver qué sucede con el vector BA. Si nosotros lo analizamos en cuanto a desplazamientos también, para pasar de B hasta A, serían los mismos desplazamientos pero con signo contrario, menos 3, menos 3. Entonces, en general se cumple que el vector BA tendría como coordenadas menos x menos y. Es decir, los vectores opuestos tienen coordenadas opuestas. Por último, vamos a ver lo que es el vector de posición de un punto. Dado un punto de coordenadas A1, A2, consideremos el origen de coordenadas. El origen de coordenadas que vamos a llamar O y tiene coordenadas 0, 0. El vector de posición del punto A es el vector de origen, el origen de coordenadas y extremo, el punto A. Vamos a dibujarlo. Supongamos que tenemos un punto A, por ejemplo aquí, de coordenadas A1, A2 y consideramos el origen de coordenadas.
el 0, 0, que estaría aquí. Si nosotros queremos calcular el vector de posición del punto A, tendríamos que unir el origen de coordenadas con el punto A. Este sería el vector de posición del punto A, que se denota OA, porque tiene su origen en el origen de coordenadas y extremo en A. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector de posición? Pues las coordenadas del vector de posición del punto A serían A1 menos 0, A2 menos 0, es decir, A1, A2. Por tanto, se cumple siempre que las coordenadas del vector de posición del punto A, es decir, las coordenadas de OA, son las mismas que las coordenadas del propio punto A. Veamos un ejemplo. Dado el punto A de coordenadas 4, 2, si queremos calcular las coordenadas del vector de posición del punto A, serían 4, 2, es decir, las coordenadas del vector de posición coinciden con las coordenadas del punto.